Hola, ¿cómo están? Esta vez queremos hablar de variables y eh, de cuando se pasan variables y cuando se pasan argumentos, que es diferente. Vamos a ver esa diferencia. Entonces, porque cuando asignamos una variable o un nombre en Python, usted crea una referencia al objeto en la que está al lado derecho del signo de igual. En términos prácticos consideremos la siguiente lista de enteros. Entonces aquí está al lado derecho el objeto y al lado izquierdo la referencia. Entonces hacemos la asignación. Luego supongamos que asignamos a una nueva variable b. Aquí vamos a delimitarla con la tilde invertida para que nos quede en esta línea de texto, nos quede con sintaxis de Python. Y pues después decimos, asignamos a la referencia B el objeto A, el objeto con referencia A. Entonces así nos queda el mismo objeto con las referencias A y B. En algunos lenguajes, esta asignación puede causar eh, los datos 1, 2, 3, que los datos 1, 2, 3 sean copiados. En Python, A y B realmente se refieren al mismo objeto. La lista original 1, 2, 3. Esta palabra mockup, mockup, miremosla acá también. Esa palabra mockup, mockup es bosquejo. Entonces ahora, entonces eso significará entonces de que si a le agregamos un número, pues entonces, vamos a ver que A ya tiene al número 7 y de que B pues también fue modificada, es decir, modificar a modificó a B. Entender la semántica de referenciación o de las referencias en Python y cuándo, cómo y por qué los datos son copiados, eso es específicamente muy crítico cuando se trabaja con datasets grandes en Python. Asignar es también asignar una referencia es también vincularla, o se puede llamar también, o lo podemos entender como vincularla, vincular un nombre a un objeto. Los nombres de las variables que así asignadas pueden ocasionar referencias a bound variables. Este bound variables, revisémoslo. Este bound variables, bound variable, bound variables o variables vinculadas o enlazadas. Y cuando pasamos objetos como argumentos a una función, la variable local nueva, una variable local nueva es creada. Aquí nos falta referencing. Aquí le ponemos esta. Y variable también lo borramos acá. Aquí le hacemos cambio de línea con control shift guión para hacer un cortar de línea, y por lo tanto es posible alterar internamente un argumento mutable. Supongamos que tenemos, por ejemplo, definimos la función append element o de agregar elemento, que no retorna nada. Entonces simplemente lo que ella hace es agregar el elemento a la lista. Una función que no retorna nada, sino que agrega. Entonces ya si nosotros previamente creamos un objeto data, pongámosle aquí
un objeto data que sea en la lista de entradas 2, 1, 2, 3, es decir, el mismo objeto A o el mismo objeto de referencia A que tenía en la misma referencia B. Pues, y si agregamos podemos modificar ese nuevo objeto, porque ya sí, ya aquí ya esta referencia no va a ser referida, aunque si el objeto es el mismo, al ejecutar una función sobre data para agregarle, por ejemplo, el 8, eso no se lo va a agregar a A. Entonces aquí vemos de que data se le agregó el 8, pero siendo que data era el mismo objeto que A, que el objeto asociado a la referencia A, la referencia A no fue modificada. Miren que quedó con el 7 como estaba antes. Entonces podemos modificar entonces un objeto mutable al hacer pasar por una función a ese objeto data, y así obtenemos uno nuevo, modificado, sin modificar el anterior objeto de lista 1, 2, 3 asociado a las referencias A y B. Muchas gracias. Seguimos con esta lista de reproducción de lectura alrededor de West McKinley, y muchísimas gracias.